Pues gobernar y gobernar bien, como es ya la costumbre de la casa, ¿no? Bueno, vamos a ver, con respecto a lo del gasto por habitante, eso es un argumento que muy frecuentemente utiliza la oposición, pero yo creo que es un argumento falso por excesivamente simplista. Es decir, Madrid heredó en las transferencias una potencia sanitaria importantísima, porque era una potencia sanitaria diseñada para toda la nación. O sea, el Ramón y Cajal era el Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas en su momento, recordarás, ¿no? Hospitales como La Paz tenían una vocación nacional indiscutible. Y de hecho, había dificultades en el diseño de esa sanidad, en el sentido de que estaba tan orientada hacia la nación que hubo que redactarla, o está siendo necesario redactarla a Madrid en un proceso que supuso la apertura de numerosos hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, mientras otras comunidades han tenido que hacer unos gastos, y tienen que hacer unos gastos muy grandes para atender a cuestiones como falta de servicios, que aquí son casi redundantes, por así decirlo, ¿no? Pues como el trasplante cardíaco, neurocirugía, etcétera. Pues nosotros eso ya lo teníamos hecho. Entonces ha habido mucho gasto en infraestructuras y mucho gasto en la generación de potencia asistencial, que eso ya no lo teníamos que hacer. Eso por una parte. Luego otra cuestión es que Madrid es una provincia muy pequeñita. Es un triángulo de 122 por 152 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si tienes un problema oncológico en Segovia, te mandan a hacerte un PET-TAC en Salamanca. Y aquí lo normal es que te lo hagan en el mismo centro, o como mucho tengas que ir al centro de al lado, al que puedes ir muchas veces andando. Entonces, eso supone un gasto. La dispersión territorial en Madrid no existe, ¿no? Y muchas veces hay, vamos, todos sabemos, centros hospitalarios muy grandes que están unos a la vista de otros. O sea que, y eso también supone, bueno, pues una optimización del gasto. Por tanto, yo no creo que el gasto por habitante sea comparable entre las comunidades, porque son realidades muy, muy, muy diferentes, ¿vale? Y eso es una cosa que a mí me parece importante desmontar, porque yo creo que hay que ser honestos. Con respecto a la temporalidad, pues yo creo que hay que poner una solución, ¿no? Aparte de que es al fin y al cabo un acuerdo entre los grandes sindicatos de reducir la temporalidad al 8% en el sector público. Pero es que ahora mismo la situación que hemos vivido evidencia que es en interés de todo, de alguna forma, anclar profesionalmente y laboral, vamos, desde un punto de vista de vinculación laboral, en este caso estatutaria, de los profesionales al sistema público, y en este caso al sistema público de sanidad de Madrid, al ser más, ¿no? Por tanto, existe una vocación clara, eso es una realidad. O sea, tenemos que resolver el tema de la pandemia y a continuación extraer rápidamente las lecciones que tenemos que traer, pero yo creo que esa es una lección clara. O sea, que cuanto más estabilizados tengamos a las personas, menos dificultad de cobertura tendremos de determinadas plazas, más asegurada tendremos la asistencia en determinadas zonas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para atención primaria eso podría ser clave, ¿no? Ahora mismo se va a iniciar un proceso de selección, me parece que son de 4.913 plazas, ¿no? Que es una parte sustancial, ¿no? Y me parece que esa es la tendencia, ¿no? O sea, que también es verdad que ahora mismo tenemos mucha temporalidad porque se han contratado más de 11.000 personas para hacer frente a la pandemia. El Servicio Madrileño de Salud es una nómina de 86.000 personas, que ya es una nómina, ¿eh? Aproximadamente yo un momento que calculé que, no sé ahora cómo estará, pero en su momento era como una de cada 45 personas trabajando en Madrid trabajaba directamente para la sanidad pública. No estoy hablando ni de sanidad privada, ni de suministros, etcétera, etcétera. Entonces, es un sector laboral tremendamente importante. Yo creo que la estabilización es en interés de todos, sinceramente, ¿eh? Y yo creo que eso se va a acometer. O sea, hay procesos que ya están en marcha y yo creo que es una de las lecciones a sacar de la pandemia.